Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación. Bueno, y sobre todo teniendo en cuenta la hora, ¿no? La cena de ayer y que ya es el tercer día. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco sobre computadores de carga, los requisitos estatutarios y de clase que tenemos. Y bueno, voy a hablar sobre los componentes de estabilidad y resistencia de los computadores de carga. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Carlos Arias Crespo, trabajo en Lloyd Register desde 2007. Estoy en la Oficina de Aprobación de Planos de Madrid y también estuve trabajando en las oficinas de aprobación de Londres y Southampton durante más de 6 años. En la sección de estabilidad y líneas de carga. Vamos a ver lo primero de todo qué es un computador de carga. Un computador de carga es un sistema integrado por un software y un hardware a bordo del buque y que evalúa aspectos específicos de cualquier condición de carga contra los criterios que sean aplicables por clase o estatutarios. El alcance del computador puede ser resistencia, estabilidad solo o una combinación de ambos. Y depende de lo que sea requerido por clase, si es requerido por la bandera o puede ser un requisito del armador porque quiera mejorar la seguridad del barco y tener una herramienta a bordo que haga que la tripulación pueda calcular de forma rápida una condición de carga. Los requisitos dependen principalmente del tipo de buque, su eslora, su edad y el perfil operacional del buque también. El proceso que se sigue para aprobar un computador es en las oficinas de aprobación. Se hace una aprobación de unas condiciones de prueba del computador que son generadas por el software y tanto Ajax como IMO definen un estándar con respecto al cual se deben aprobar el sistema. En las oficinas de aprobación, como ya he dicho, aprobamos las condiciones de prueba, aprobamos los cálculos que realiza el software respecto a unas tolerancias que están definidas. Revisamos también que el interface del programa es amigable al usuario. Revisamos también cómo se generan los informes por el programa y también los avisos que el programa debe dar al usuario si se sobrepasa cualquier límite de cualquier criterio o cualquier límite operacional del barco. Aquí tenemos, ahí podemos ver las tolerancias que usamos para el cálculo y esas tolerancias se toma como referencia el libro de estabilidad o manual de carga aprobados a bordo del buque o los modelos independientes que utilizamos para realizar las aprobaciones de estabilidad o resistencia. Y luego, aparte de la aprobación del software, está también el hardware, que tiene que ser tipo aprobado, y si no lo es, debe haber al menos 2 hardware a bordo para evitar que haya cualquier problema y que el computador de carga esté disponible en todo momento. Aquí podemos ver lo que nos puede mostrar un computador de carga. Este es un computador de Lloyd Register, es SeaSafe On Board. Y bueno, pues ahí vemos
que de una forma rápida se mete cómo está cargado el buque, se mete cómo se cargan los consumibles, los tanques de carga o las bodegas de carga, y entonces de una forma rápida tenemos los valores de desplazamiento, calados, los criterios de estabilidad y criterios de resistencia que sean aplicables. ¿Para qué sirve el computador de carga? ¿Qué puede hacer el computador de carga? Lo primero de todo que hay que saber es que el computador de carga no es un sustituto del libro de estabilidad aprobado ni del manual de carga aprobado que deben estar a bordo del buque. Es una herramienta que se utiliza para facilitar los cálculos de estabilidad y resistencia a la tripulación. Pero el documento fundamental que muestra al capitán o que guía al capitán de cómo tiene que operar el barco es el libro de estabilidad o el manual de carga. El computador nos permite una rápida evaluación del cumplimiento con los requisitos que sean aplicables por resistencia, por estabilidad intacta y por estabilidad en averías. Y ahora también, a raíz del accidente del Costa Concordia, en SOLAS se incluyó el requisito de que los computadores de carga debían dar al capitán información para retorno seguro a puerto en caso de avería para buques de pasaje. Vamos a ver un poco el historial de dónde empiezan los requisitos de los computadores de carga. El primer requisito que aparece está relacionado con la resistencia longitudinal de barcos cargados de forma no uniforme. Por ejemplo, en las reglas de Lloyd's Register, en su parte 3, capítulo 4, sección 8, tenemos que para cualquier barco de eslora mayor de 65 metros y que esté cargado de forma no uniforme, tiene que tener a bordo un computador de carga que esté aprobado y que realice cálculos de resistencia longitudinal. Y este computador es adicional al manual de carga que debe estar aprobado a bordo. Estos primeros criterios fueron de clase, fueron las sociedades de clasificación donde inicialmente se requirió tener un computador de carga aprobado a bordo. Y más tarde, en julio de 1999, encontramos el primer requisito estatutario en SOLAS en el capítulo 12, que exige que para bulk carriers de eslora igual o mayor a 150 metros debe haber un computador aprobado a bordo que calcule la resistencia longitudinal del barco. Más tarde, en julio de 2005, Ajax emite unos requisitos unificados de todas las sociedades de clasificación miembros de Ajax referente a los computadores de carga y el componente de estabilidad. En estos requisitos se especifica que el computador de carga por estabilidad no es un requisito de clase, pero si el computador es instalado a bordo de un barco, entonces debe ser aprobado y además debe cubrir todos los aspectos de estabilidad que sean aplicables al barco. Más tarde, IMO, en el Código de Estabilidad Intacta, en 2008, prácticamente recoge estos requisitos unificadores de Ajax y los incluye en el Código de Estabilidad Intacta en su parte B. Y lo que antes era requerido por las sociedades de clasificación pasa a ser requerido por las banderas, en donde en el Código de Estabilidad Intacta se especifica que si un computador de carga por estabilidad es instalado a bordo de un barco, debe ser aprobado y debe cubrir todos los criterios de estabilidad aplicables, intacta y averías. O sea que el criterio pasa de ser un requisito de clase
a ser lo estatutario también. Y tanto Ajax como IMO definen el estándar aplicable contra el que debe ser aprobado ese computador de carga. Y el estándar incluye, bueno, como ya hemos visto antes, cómo debe hacer los cálculos el programa, las tolerancias admisibles que puede tener el programa respecto al libro de estabilidad aprobado o los cálculos independientes de la sociedad de clasificación o la bandera, el programa que tiene que ser amigable para usar, los avisos al usuario que debe dar el programa cuando se sobrepasa cualquier límite de una condición de carga, qué deben incluir los informes generados por el programa. Este es un aspecto importante porque aparte de que el informe sea utilizado por el capitán y la tripulación, estos informes están hoy en día sujetos a inspecciones en puertos y si un informe es defectuoso puede dar lugar a que el inspector de puerto pues, diga algo, ¿no? También el estándar especifica lo que debe incluir el manual del usuario del software, del computador, y también se dan guías de cómo se debe hacer a bordo la instalación del programa y también sus comprobaciones periódicas. Tenemos distintos tipos de software por estabilidad. Están definidos tanto en Ajax como en los documentos de IMO. Y el primer software que tenemos es el tipo 1, que solo calcula estabilidad intacta. Este software sería aplicable a barcos a los que no les es aplicable la estabilidad en averías. El tipo 2 cubriría cálculos de estabilidad intacta y comprobaría la estabilidad en averías por curvas límite. Esto sería aplicable a buques a los que les aplique, por ejemplo, el método probabilístico. El tipo 3 sería cálculos de estabilidad intacta y cálculo directo de estabilidad en averías por cálculo de averías preprogramadas según son definidas en los criterios de estabilidad correspondientes, ¿no? Y esto sería aplicable pues, a buques de carga líquida como petroleros, quimiqueros y gaseros. Y luego tenemos un último tipo que fue inicialmente introducido por IMO en el SOLAS capítulo 2.1 en las reglas 8.1, que es cuando hay un incidente o una avería en un buque de pasaje de una eslora igual o mayor de 120 metros, el computador tiene que ser capaz de dar información sobre la estabilidad del barco en caso de avería. Y en este caso, a diferencia del tipo 3, la avería es definida por el usuario. IMO lo introdujo en SOLAS, como he dicho, y Ajax, después de este requisito de IMO, lo hizo una revisión de URL 5 para introducir estos requisitos y lo llamó tipo 4. Pero todavía no es así llamado por IMO. Bueno, hemos visto así un poco los tipos de software que hay y ahora vamos a hablar de los requisitos estatutarios que hay para el componente de estabilidad. El primero que encontramos es en el año 2006 y es que en SOLAS, en el capítulo 12, en la regla 11, se exige que debe haber un computador de estabilidad que calcule la estabilidad intacta de todo bulk carrier con una eslora menor de 150 metros. Más tarde, ya lo hemos hablado antes, en el Código de Estabilidad Intacta de 2008, que es aplicable a partir de julio de 2010, se establece que si un componente de estabilidad es instalado a bordo de un buque, debe ser aprobado y debe cubrir todos los criterios de estabilidad aplicables al barco. Esto implica que, por ejemplo, para un bulk carrier, que antes solo era exigido que el computador calculase la estabilidad intacta,
pues ahora, al tener el computador que verificar todos los criterios de estabilidad aplicables, debería verificar también la estabilidad en averías. Más tarde, en enero de 2016, se establece que para petroleros y quimiqueros debe haber un computador de carga a bordo que calcule la estabilidad intacta y averías de estos barcos, y para gaseros a partir del 1 de julio de 2016. Se establece que puede ser cualquier tipo, puede ser un tipo 2 o un tipo 3 el computador de carga, pero IMO recomienda que sea un tipo 3 dada la complejidad que tiene el poder calcular unas curvas límite de estabilidad para este tipo de buques debido a las distintas densidades de carga, los tanques de carga también. Y además esto se aplica retrospectivamente con una moratoria que acabó en el 2021. Es decir, que todos estos buques deberían tener a bordo instalado un computador que calcule la estabilidad intacta y en averías, a no ser que la bandera haya dado una exención a este requisito, ¿no? Y bueno, como último requisito tenemos que el SOLAS, como ya hemos dicho, en el capítulo 2.1, regla 8.1, a raíz del Costa Concordia, exigió a todos los buques de pasaje de eslora igual o mayor de 120 metros o con 3 o más zonas verticales contra incendios, que debería haber un computador de estabilidad a bordo del barco que informase al capitán y a la tripulación sobre el estado de la estabilidad del barco en caso de una avería. Aquí es importante señalar que no se establecen criterios de estabilidad, porque lo que se trata es de dar información al capitán sobre, por ejemplo, cómo es la curva GZ del barco, cómo están las aberturas del barco en relación a la línea de flotación del barco o las rutas de escape, pero en ningún momento se quieren definir unos criterios de estabilidad para esto, porque para que el capitán no tome una decisión sobre lo que tiene que hacer en base al cumplimiento o no de esos criterios. Y esto es porque el estado real del barco solo lo conoce el capitán, y además depende también de la situación meteorológica del momento, el estado de la mar, los ratios de inundación de los compartimentos afectados por la avería. Entonces, el dar unos criterios, si se dan, debe ser también de forma informativa, y el programa debería dar un warning de que esos criterios solo son informativos y el capitán no puede basar sus decisiones finales en el cumplimiento o no de esos criterios. Esto es aplicable a todos los buques de pasaje construidos a partir del 1 de enero de 2014 y también se ha aplicado retrospectivamente a todo buque de pasaje con la eslora que ya hemos dicho y las 3 o más zonas verticales contra incendios, con una moratoria que concluye el 1 de enero de 2025. Como alternativa al computador de carga que debe estar a bordo del barco, SOLAS permite que haya servicios de emergencia contratados en tierra. Por ejemplo, Lois tiene el SERS, ¿no? un servicio de emergencias 24 horas, y esto sería equivalente al computador de carga que debe ser instalado a bordo del barco. SOLAS también exige que debe haber siempre 2 computadores disponibles en todo momento, y pueden ser los 2 a bordo, los 2 en el servicio de emergencias, o 1 a bordo y 1 en el servicio de emergencias. Y bueno, también puedo decir que la industria está encaminándose a tener ambos, ¿no? Tanto el computador, porque permite al capitán y a la tripulación de una manera rápida evaluar la situación del buque
en caso de incidente, y también los servicios de emergencia, que tienen personas muy capacitadas y que con un poco más de tiempo pueden evaluar más la situación del barco, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. No sé si alguien... Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Sí. En cuanto a la aprobación del computador de carga, ¿esta se realiza en base a los resultados comparados con el libro de estabilidad? Puede ser respecto al libro o al modelo independiente que tenga la sociedad de clasificación o la bandera que haga la aprobación. ¿Qué pasaría en el caso de que en el libro hubiese una rata, ¿no? A la hora de hacer el computador de carga se detectase? Claro, eso entonces habría... Normalmente siempre hay un modelo independiente disponible, entonces eso se chequearía con el modelo. Es una buena pregunta, porque eso a veces pasa. Y entonces con el modelo se resuelve el problema, ¿no? Se ve si hay una rata en el libro y entonces... Sí. Pues la sociedad de clasificación que tenga que hacer una verificación de la estabilidad o la resistencia del barco, o la bandera, si es el caso, si es ella la que está haciendo la aprobación de la estabilidad, por ejemplo. Y también una pregunta. Hablabas de que los resultados del computador de carga estarían sujetos también a una inspección por parte de Capitanía o de las autoridades. Son de los inspectores correspondientes. O sea, la sociedad hace la aprobación, de clasificación hace la aprobación, y entonces el inspector de la sociedad tiene que verificar a bordo la instalación del programa. Y para ello tiene que reproducir unas condiciones de prueba que chequea la sociedad o la bandera, y tiene que comprobar a bordo que los resultados que obtiene el computador son idénticos a los de las condiciones de prueba que se han revisado antes. Si no son idénticos, entonces hay que investigar las causas y en principio el computador no estaría bien instalado. Y en el caso de la bandera, ¿existe alguna obligatoriedad de que el capitán o el computador de carga guarde automáticamente los resultados para que en caso de accidente se sepa si lo usó, si no lo usó, en qué términos lo hizo? Hay obligatoriedad de que si el barco se va a operar con una condición de carga que no está en el libro de estabilidad, esa condición de carga debería haber sido calculada con el computador a bordo del barco. Y debería quedar un registro. De hecho, en los Port State Controls, una de las cosas que se verifican es esto, que el barco está navegando de acuerdo a una condición en el libro o de acuerdo a una condición que debe ser generada por el computador. Entonces, si la condición no está en el libro, el inspector de puerto puede pedir... Vale, dame evidencia de que tú has calculado esta condición con el computador de carga. Entonces, sí, existe obligatoriedad de que cualquier condición que no esté incluida en el libro tiene que estar registrada en el computador. Guardada ya no, pero en el momento en el que se va a realizar el viaje, sí. Registrado. Y una última pregunta. Para caso de reformas con medidas que se pueda medir el cambio en el peso, en rosca, etcétera, pero que no llegan a desviarse más del 2% o más del 1% del ECG, ¿es obligatorio también modificar el computador de carga para tenerla en cuenta? Bueno, es una buena pregunta porque hay banderas que lo exigen, que aunque haya una desviación de peso que esté dentro de las tolerancias admitidas por SOLAS, hay banderas que exigen que el computador se actualice. Otras no. En otras ocasiones, si el peso está dentro de las tolerancias admisibles de SOLAS,
Entonces, bueno, no habría que cambiar el computador ni el libro de estabilidad. Sí, porque el año pasado salió una actualización de la resolución de qué hacer en estos casos, pero claro, dice que se actualizará la información consecuente sobre estabilidad proporcional al capitán. Entonces queda un poco en el aire que es realmente lo que hay que actualizar. Si con poner una hoja y decirle, tenga en cuenta usted este peso, o si hay que meterse sí. dentro del programa y modificarlo para evitar de que... Claro, bueno, hay banderas que exigen modificarlo y desde luego tiene que quedar un registro en el libro de estabilidad. Eso sí. Y bueno, también las tolerancias de solas han sido recientemente modificadas. Bueno, y ahora se exigen unas tolerancias para modificar el libro, aunque no sea necesario repetir la prueba de estabilidad. O sea, modificar la información de estabilidad con unas tolerancias más pequeñas que las que ha habido históricamente. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.